Buenas tardes nuevamente a los que se conectan a través del Facebook de la organización BEPEX. Estamos haciendo esta conexión para expresar nuestro punto de vista con respecto pues, a la información que fue suministrada el día de hoy con la supuesta reestructuración de la Mesa de la Unidad Democrática. Consideramos que es una falta de respeto para el país, que después de tanto anunciar que iban a decir cómo iba a quedar conformada, cuáles son los cambios que se iban a efectuar, salgan hoy con una junta reestructuradora que todavía no ha hecho ningún tipo de trabajo y que básicamente pues lo que hace es mamarle el gallo a los venezolanos, que algunos estaban esperando pues que realmente la Mesa de la Unidad Democrática hoy pues comenzara con un nuevo pie, comenzara de una manera distinta a las cosas como se han hecho hasta el momento. Y lo que más llama la atención, aparte de no haber dado nada concreto, es de ver que dentro de esa junta reestructuradora está un individuo como Juan Carlos Caldera, un individuo que fue expulsado del comando de campaña de Enrique Capriles por recibir dinero de Wilmer Ruperti. Wilmer Ruperti es un empresario del régimen, y la verdad es que con estas acciones la Mesa de la Unidad Democrática, lejos de ganar credibilidad, lejos de ganar confianza, lejos de acercarse a los venezolanos, lo que hace es alejarse, porque para nada puede ser positivo que un individuo como Juan Carlos Caldera, que goza del rechazo de los venezolanos por la acción que cometió hace años atrás, cuando recibió dinero de este empresario chavista, realmente pueda generar algún tipo de conformidad o de aceptación dentro de la población venezolana. Y creo que ese tipo de acciones, creemos que ese tipo de acciones lo que hacen es alejar a la Mesa de la Unidad Democrática del verdadero objetivo, que es acercarse a los venezolanos, generar confianza, generar credibilidad para poder organizar y para poder enfrentar a este régimen nefasto que día a día sigue avanzando en su objetivo, que es mantenerse en el poder por la vía de la violación a los derechos humanos, por la vía de la violación a la Constitución. Entonces, es lamentable que la Mesa de la Unidad siga con estos errores, error tras error, sentarse en la mesa de diálogo, después insistir con el diálogo, después ahora una junta reestructuradora que no reestructura a nadie, sino que más bien lo que hace es involucrar a personas cuestionadas. Creo que así no van a llegar a ninguna parte, y lamentablemente quien sufre las consecuencias de todo esto es un país que sigue esperando por su liderazgo político, sigue esperando porque realmente se pongan a la altura del compromiso histórico que están viviendo los venezolanos día a día. Y esta situación, junto con muchas otras que se están dando dentro del país, le generan una profunda confusión. Por allí está rodando un audio del diputado Henry Ramos Alup. Los que no lo hayan escuchado se pueden meter en el programa de Patricia Poleo del día de ayer, Agárrate, para que escuchen el audio completo, donde me imagino que él se está dirigiendo a una serie de venezolanos, una gran cantidad, en una asamblea de ciudadanos, donde él manifiesta pues que ellos se sentaron en el diálogo porque prácticamente Obama los había obligado, o los había inducido por intermedio del Vaticano para que se sentaran, que ellos no llevaron ninguna lista de los presos políticos, que ellos no habían planteado absolutamente nada. Y lo que pregunto es lo siguiente: ¿por qué no le dicen la verdad al país? ¿Por qué no dijeron esto desde el principio? Porque ahora Henry Ramos, quien era presidente de la Asamblea Nacional y en algún momento respaldó ese diálogo, no dijo esto mismo que está diciendo ahorita, no lo dijo en el pasado, para hablarle claro a los venezolanos? ¿Por qué no lo hacen? Porque ahora quieren desmarcarse de una acción que a la final lo que hizo fue atornillar a Nicolás Maduro en el poder. Y de la intervención de Henry Ramos, a quien a veces le celebramos sus elocuentes maneras de expresarse y de la forma como se dirige al régimen, la verdad es que cuestionamos la forma tan despectiva y tan poco elegante como se dirige hacia los presos políticos, como diciendo, bueno, el que está preso se jodió, el que está preso que se joda, como que si los presos políticos pues no le importaran a nadie. Y bueno, nosotros no queremos canjear presos, o no queremos que nos presionen con los presos políticos. El que se deje agarrar, que se joda. La verdad es que esa descripción, esa manera de expresarse de personas que están presas y detenidas porque han fijado una posición frontal en contra de este régimen, deja mucho que desear. Y la verdad que también lo que nos molesta es que a los presos políticos realmente no se les toma en cuenta, y esto lo demuestra esta declaración de Henry Ramos, que lo está haciendo en asamblea de ciudadanos por todo el país. Demuestra que los presos políticos realmente no son importantes para nadie. Inclusive él en esa explicación dice que ellos no presentaron lista de presos, que cada quien presentó su lista y que fueron beneficiados algunos, por supuesto aluciendo o aduciendo lo que ha logrado o lo que hizo Manuel Rosales, que a la final fue el que mejor
negoció con este régimen nefasto y fue el que la mayor cantidad de personas, pues logró, personas afines a él, logró sacar en un momento determinado de la cárcel. Entonces, la declaración de Henry Ramos, la verdad que demuestra que los presos no son importantes para nadie y la verdad que es lamentable porque son personas que están allí producto de un régimen nefasto, producto de un régimen que viola los derechos humanos, pero producto también de que esa gente estaba luchando y estaba peleando en contra de esta dictadura y que ahora ha sido abandonado a su suerte, cosa que no es positiva. Lo otro que llama poderosamente la atención es que se nota con su discurso de que no hay una congruencia, de que no hay realmente una unidad real y que cada quien ahí en Venezuela anda por su lado. Él anda prácticamente diciendo lo que le salva la responsabilidad y lo que de una forma u otra demuestra que no hay una unidad verdadera. También llama la atención las acciones de Manuel Rosales, quien hasta hace poco tiempo estuvo en el exilio, después lo dejaron un año preso ante un régimen que es más nefasto y más violador de los derechos humanos de cuando él se fue al exilio, pero ahora sale y dice que va a ser gobernador del Zulia, que es candidato a la gobernación, y eso prácticamente nos llama la atención porque como un individuo que hasta ayer era un perseguido político y un exiliado, ahora es candidato a la gobernación ante un régimen que es mucho más violador de los derechos humanos que el régimen que originó su exilio. Esto también demuestra pues que hay componentes de acuerdo debajo de la mesa y un nuevo tiempo y Manuel Rosales forma parte de esa componente y así lo deja entrever Henry Ramos en ese audio en la cual pues dice que cada quien anda por su lado en Venezuela. Otro aspecto que también llama la atención y que es digno de tomar en cuenta es la poca presencia o la ausencia prácticamente de lo que son los exiliados en cualquier tema de conversación de los políticos en Venezuela. Entre lo que ellos plantean cada vez que se van a sentar a hablar entre ellos mismos, jamás mencionan al exilio venezolano, jamás toman en cuenta a los venezolanos que por persecución política o por diferentes razones se han tenido que ir del país, y esto también simplemente ratifica la falta de conexión y la poca importancia que tienen los venezolanos que están fuera del país para el liderazgo político dentro de Venezuela. Y una acción que así lo ratifica es que el día de hoy el diputado Freddy Guevara viajó para el Perú y no fue capaz de reunirse con los exiliados en el Perú. No mantuvo ni siquiera una reunión cordial o una reunión formal con los exiliados del Perú, de manera tal de intercambiar algunas impresiones, de poder conversar, y eso demuestra pues la poca importancia que tienen los exiliados para el liderazgo político de Venezuela y la completa desconexión que hay o que existe entre los venezolanos que están dentro del país con los venezolanos que están fuera del país. Esto es importante que los exiliados y que la diáspora venezolana, todos aquellos que estamos fuera de Venezuela, lo tomemos en cuenta y que nos pongamos a ver y analizar lo que está ocurriendo, porque mientras se mantenga esta situación que prácticamente para nadie dentro del país somos importantes y nosotros afuera no hemos sido lo suficientemente capaces como para erigirnos en un músculo fuerte, estar lo suficientemente unidos para podernos hacer sentir y para poder ayudar de manera más contundente a quienes están dentro del país, lamentablemente pues tampoco vamos a llegar muy lejos. Digo que no de manera más contundente porque ya existen organizaciones e individualidades que están ayudando a los venezolanos. Por ejemplo, el programa humanitario Marisol Diegue, el programa Raíces de Patricia, los venezolanos en Kendall que tienen una extraordinaria con instituciones dentro del país enviándole medicinas y lo que necesitan. Pero si el exilio estuviese unido, si realmente estuviéramos conformados en una sola estructura, es muy probable que este liderazgo político no nos maltratara y no nos ninguneara y no nos obviara tanto como lo hacen hasta la presente fecha. Y lo que dijo Henry Ramos en su alocución o en su asamblea de ciudadanos, más la acción del diputado Freddy Guevara el día de hoy cuando fue al Perú, así lo demuestran. Y eso tiene que llevarnos a los venezolanos que estamos fuera del país a una profunda reflexión, pero también a una forma de acción que permita que establezcamos una plataforma sólida para hacernos sentir y para ayudar a nuestros compañeros y a nuestros compatriotas venezolanos dentro del país. Ante esta circunstancia, donde prácticamente cuando uno analiza se da cuenta que la unidad no existe en Venezuela, que en Venezuela cada quien está por su lado y que cada quien lo que busca es mantener o tener el mejor resultado o beneficio de la situación caótica que vive el país,
y ante también lo que dijo Nicolás Maduro, que manifestó que ellos mantenían comunicación con sectores de la Mesa de la Unidad Democrática, que sería interesante saber cuáles son esos sectores que se comunican con el régimen o que mantienen relación con el régimen sin decirse a los venezolanos. Ante estas circunstancias, a uno lo que le queda pensar es que simplemente pues, la Mesa de la Unidad Democrática no estuvo durante el proceso del referéndum revocatorio ni ha estado a la altura de lo que el país necesita en estos momentos, que lamentablemente el liderazgo se quedó corto y fue raspado de manera deficiente a la hora de enfrentar a este régimen nefasto, y que realmente se necesita urgentemente, se puede estructurar o se pueda organizar de manera contundente una tercera vía que realmente pueda organizar y estructurar a los venezolanos de forma tal que podamos salir de este régimen traidor, un régimen que cada día avanza en la consolidación del poder, un régimen que cada día avanza en la destrucción de Venezuela, un régimen que cada día más malpone a los venezolanos en el mundo entero con las desfachateces que hacen y su apoyo al narcotráfico y al terrorismo internacional, pero también un régimen que lamentablemente cuenta con el apoyo de algunos sectores de la oposición. Y ante esa circunstancia es necesario que surja una tercera vía que tenga la capacidad de aplastar a los dos grandes problemas que tiene Venezuela en estos momentos, uno conformado por un régimen terrorista, narcotraficante, y otro por una oposición que lamentablemente no está haciendo lo necesario ni está actuando conforme a la realidad política que está viviendo Venezuela en estos momentos. Y ante estas circunstancias hacemos un llamado a los venezolanos, a lo interno, a organizarse, a buscar la manera de estructurar algún tipo de plataforma que permita realmente enfrentar a este régimen traidor, y a los que estamos fuera del país, a los exiliados venezolanos, esos 2 millones de personas que están fuera de las fronteras de Venezuela por diferentes causas, por persecución política, buscando mejoras de vida, buscando mejoras para los hijos y para la familia. Es necesario que comencemos a integrarnos de una manera mucho más eficiente. Es necesario que comencemos a agruparnos de una forma más efectiva, de forma tal que podamos hacernos sentir que no nos estamos haciendo sentir y no nos estamos haciendo respetar, y poder ayudar de manera mucho más efectiva a los venezolanos que se encuentran dentro del país. Es importante y es necesario que los 2 millones de venezolanos que estamos fuera podamos establecer los lazos de comunicación y organizarnos para ser mucho más efectivos en nuestras acciones. Y es imperante que en Venezuela surja una tercera vía que dé al traste con este liderazgo político que no ha estado a la altura del compromiso que el pueblo requiere, y por supuesto que pueda derrotar a esta dictadura narcotraficante y terrorista que ha imperado en Venezuela. Muchas gracias a los que se han conectado a esta hora, y agradezco a los que puedan compartir esta información a través de las redes sociales de forma tal que le llegue a la mayor cantidad de venezolanos. Buenas tardes.